Bueno, es una palabra común al hablar de nuestra salud. Me refiero al reuma. Lo curioso es que médicamente como tal no existe. Sí, las enfermedades reumáticas muy numerosas y con síntomas muy diferentes que suelen coincidir en uno, el dolor. Roto un mito, vamos a romper otro, porque ni mucho menos son enfermedades que lleguen asociadas a la edad. Los niños, los adolescentes también las padecen. Pero de esto sabe muchísimo más nuestro invitado, que es el responsable de reumatología del Hospital Reina Sofía de Córdoba, Eduardo Collantes. Doctor Collantes, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, buenas tardes. Y dígame, ¿por qué hablamos tan popularmente de reuma si específicamente, digamos, como tal palabra médica no existe? Bueno, es una palabra que se ha mantenido a lo largo del tiempo, es muy popular entre la gente llamarle reuma, pero hay que distinguir fundamentalmente que dentro de reuma se engloban dos grandes aspectos. Uno, lo que llamamos enfermedades reumáticas como tal, y otro lo que son dolores generalizados o localizados que dependen de otras muchas causas que no tienen de base una enfermedad reumática inflamatoria. Eso muchas veces crea la confusión. De todas maneras, las enfermedades reumáticas también son probablemente las más prevalentes dentro del resto de enfermedades. Bueno, pues vamos a situarnos, ahora vamos con usted con todos los detalles, pero vamos a situarnos un poquito. Ya estábamos de momento, Juan Carlos, con ese término, ¿no? El reuma o reuma. A ver. Sí, y de hecho ya lo avanzabas tú, Mabel, de forma popular se ha dado en llamar reuma o reumatismo a cualquier dolencia o molestia relacionada con el aparato locomotor, pero también lo avanzabas, no hay una enfermedad que se denomine reuma. La reumatología es la especialidad de la medicina que se ocupa de las enfermedades del aparato locomotor y hay más de un centenar de enfermedades diferentes del aparato locomotor. También es una creencia popular pensar que lo que se conoce como reuma es algo propio de las personas mayores. Algunas enfermedades reumáticas pueden aparecer a cualquier edad. Los niños, ya lo avanzabas tú, pero también incluso en el seno materno, cuando somos fetos. Es más, algunas dolencias reumáticas son propias de la infancia. El dolor es el síntoma más frecuente que suele localizarse en las articulaciones o alrededor de las mismas. Puede ser pasajero o aparecer solo con los movimientos, como por ejemplo en las rodillas al andar o en la espalda al agacharse. Pero también puede ser un dolor fijo y persistente, llegando a impedir realizar los movimientos o incluso impidiéndonos conciliar el sueño. El dolor a veces se acompaña de sensación de rigidez o entumecimiento de las articulaciones que va mejorando con el movimiento. Pero el dolor también puede proceder de los músculos, de los tendones o de otras estructuras del aparato locomotor, llegando a ser ciertamente muy molesto. Los reumatólogos, mediante un cuidadoso interrogatorio y un examen físico, son capaces de averiguar la mayoría de las veces el origen de ese dolor. Otras veces las enfermedades reumáticas producen molestias, pinchazos, sensación de pesadez o cansancio, localizados en una zona del cuerpo, el hombro, el cuello, la región lumbar, las piernas. Pero hay otras veces que tenemos una sensación de dolor generalizado o difuso, como si estuviera implicado todo el organismo. Es ese momento en el que se escucha al paciente decir: es que me duele todo o me levanto peor que me acuesto. Hay muchas clasificaciones de los padecimientos reumáticos. La más sencilla, desde el punto de vista de salud pública, los clasifica en 5 grandes grupos: artritis, artrosis, dolor lumbar, osteoporosis o enfermedades primarias del hueso. Y ahora vamos, Juan Carlos, con el doctor Collantes, porque claro, teniendo en cuenta todas esas posibilidades, doctor, cuando alguien llega a su consulta y me imagino que lo principal que le dice es que me duele todo el cuerpo, me duele esto, lo otro, ¿cómo diagnostica exactamente? ¿Se tarda en hacer ese diagnóstico concreto de a qué nos estamos refiriendo? Claro, en la especialidad los reumatólogos entendemos muy bien diferenciar lo que es un dolor de características inflamatorias o un dolor de características mecánicas. Son los dos grandes grupos. Puede doler, por ejemplo, cuando se tiene una gripe o se tiene una enfermedad infecciosa, aunque sea banal, hay un dolor generalizado, muscular, que poco tiene que ver con las enfermedades reumáticas. Normalmente las enfermedades reumáticas cursan con un dolor que llamamos de características inflamatorias y puede ser bien un dolor generalizado, pero eso es rarísimo. Lo normal es que ocurra en articulaciones que pueden ser grandes, pueden ser pequeñas y de una manera persistente, es decir,
el dolor, para que tenga características como reflejando una enfermedad reumática, debe ser un dolor persistente, un dolor que habitualmente empeora con el reposo, que se alivia a veces con el movimiento, aunque esto tiene muchas excepciones. Pero en general, si estamos hablando de dolor, normalmente el dolor generalizado muscular no suele ser reflejo de una enfermedad reumática. ¿Por qué lo asociamos con la edad? Precisamente por aquello de que parece que cuando vamos cumpliendo años nos van saliendo más dolores en el cuerpo. Claro, esa yo creo que es la gran distinción que debemos de hacer. Las enfermedades reumáticas, como tales enfermedades reumáticas, deben de entenderse como las enfermedades que ocurren durante la infancia, la primera pubertad o incluso hasta los 40 años como mucho. Esas son enfermedades reumáticas que dependen fundamentalmente del propio sistema inmune, y eso da lugar a que sean las enfermedades reumáticas autoinmunes, sistémicas, que son las que son de mayor interés, porque son las que en realidad pueden evolucionar tórpidamente, incluso gravemente. El resto, digamos, las enfermedades que aparecen a partir de los 50, 60 años, con excepciones, obviamente, dependen fundamentalmente de trastornos mecánicos, es decir, aparición de artrosis, aparición de osteoporosis con fracturas vertebrales. Esas son más propias, digamos, de la segunda parte de la vida, a partir de los 50 y tantos años. El objetivo fundamental de la reumatología, obviamente, son todos los pacientes, pero debemos centrarnos muchísimo en lo que son las enfermedades autoinmunes sistémicas, que son realmente las que pueden comprometer la capacidad funcional y la vida de los pacientes. Por ejemplo, ¿de qué hablamos en concreto? Estamos hablando, por ejemplo, de artritis, como usted antes ha comentado muy bien, y le ponemos un apellido, artritis reumatoide, una enfermedad grave, importante, que aparece aproximadamente entre los 35 a 45 años, sobre todo en las mujeres, que afecta fundamentalmente a las manos y a otras articulaciones, pero fundamentalmente a las manos. Estamos hablando de espondiloartritis, que es una enfermedad que afecta a personas más jóvenes, hombres, que sobre todo se localiza en la columna vertebral y da lugar incluso a la fusión vertebral. Estamos hablando de enfermedad inflamatoria juvenil, es decir, lo que se llama artritis crónica juvenil, que incluso puede aparecer en los primeros años de la vida. No debemos de olvidar que hay un grupo importante de niños que padecen una enfermedad reumática que es importante porque le condicionaría toda su vida y que tenemos que intentar tratarlo, sobre todo diagnosticarlo muy precozmente y poner en marcha los tratamientos adecuados que eviten deformidades, alteraciones de la estática y sobre todo que no comprometan el buen vivir del niño, ¿no? La Sociedad Española de Reumatología en esto insiste desde luego mucho, por eso han lanzado también un vídeo para concienciar no solamente a las familias que suelen estar concienciadas, sino también en la escuela, a la sociedad en general, del trato a estos niños y las facilidades que hay que darles en algunos casos. Claro, no debemos de tampoco caer en la tentación de la alarma. Cuando un niño desarrolla o está desarrollando una enfermedad reumática, normalmente es evidente, o sea, aparece el chiquillo con una rodilla hinchada sin haberse dado golpe, con un codo hinchado, con un tobillo hinchado, o sea que normalmente suele aparecer un cuadro clínico que es bastante llamativo, que alarma bastante a los padres. Eso nos preocupa relativamente poco porque es fácilmente detectable. Nos preocupa más el intentar identificar algunos síntomas o signos que no están directamente relacionados con el aparato locomotor. Por ejemplo, algunos problemas de ojos, como son la uveitis. Hay uveitis que son el signo o el síntoma inicial de una enfermedad reumática. Hay algunos procesos febriles que hay que intentar identificar, hay algunas enfermedades que cursan con lesiones de piel de una forma urticarial que podrían ser signos de... Eso lo conocen muy bien los pediatras y rápidamente nos los derivan a los reumatólogos que podemos identificar, pero sí que es importante que transmitir el mensaje de que el reumatismo no es un problema de edad, aunque lo sea. Pues hay que pensar en las enfermedades reumáticas incluso desde niños, jóvenes
Y la mayor frecuencia, la moda fundamental, ocurre entre los 30 a los 45 años, son la edad de los reumatismos más importantes. Estamos hablando de personas, desde luego, jóvenes, en una edad muy joven. ¿Hay alguna manera, es lo que siempre pensamos, podemos hacer algo para, no sé, para evitar estas enfermedades o por lo menos para que no cursen de la manera más grave posible? Hombre, en este sentido hay dos planos. Un primer plano, que es el que ustedes están haciendo ahora mismo y que me parece magnífico, que es dar publicidad, dar difusión a estos conceptos, que intenten la población general distinguir muy bien que una tortícolis no es una enfermedad reumática, que alguien se levanta con un dolor de cintura y no tiene una enfermedad reumática. La enfermedad reumática es otra cosa. Esto que están haciendo de la difusión es muy importante. Y por otro lado, desde luego, es el apoyo que estamos teniendo y que esperamos tener mucho más de la Administración en cuanto a la investigación. Nuestro convencimiento es que si somos capaces de identificar a la enfermedad antes de que aparezca, es decir, antes de que se aparezcan los primeros signos y síntomas, ya hay datos, tanto en la genética como en la biología molecular, que nos podrían hacer sospechar que ese paciente va a desarrollar una enfermedad reumática. En ese caso, yo creo que estaríamos en la excelencia del diagnóstico precoz de la enfermedad reumática. Y cosas, yo le preguntaba incluso, doctor, cosas que podemos hacer nosotros, por ejemplo, lo típico, vida sana, ejercicio, ¿todo eso puede ayudarnos en un momento dado? Siempre nos va a ayuda ayudar, la vida ¿no? sana, eso siempre va a ayudar. Pero fíjese que yo me he referido a las enfermedades no como más prevalentes, sino como más importantes, las autoinmunes sistémicas, Sí. que dependen mucho del propio organismo y son independientes un poco de lo que hagamos. Obviamente, quien sea fumador, quien tenga una vida absolutamente sedentaria, pues bueno, si aparece la enfermedad, aparecerá con unas características mucho más agresivas y explosivas que los que tengan una vida pues de alimentación, de deporte. Eso hasta cierto punto es entendible, pero no hay nada que indique que una mala calidad de vida produce una enfermedad reumática. Y para completar todos nuestros conocimientos, doctor, ¿se curan? Cada día más, cada día más. De verdad que hay enfermedades reumáticas que son, la mayoría las llamamos enfermedades crónicas. Bien, si decimos curar como vuelta a la normalidad, tengo que ser pesimista. Pero, ¿qué enfermedad crónica vuelve a la normalidad? El objetivo fundamental es doble. Uno, A, evitar que aparezcan, si es que es posible, y B, si aparecen, volver al estatus previo, aunque sea con enfermedad crónica o aunque sea con tratamiento, que el individuo, la persona, puede volver a hacer su vida normal, su trabajo normal, sus relaciones normales. Pues esto es lo fundamental, ¿no? Y tener calidad de vida, que al fin y al cabo es de lo que se trata. Bueno, doctor Collantes, después de haberlo escuchado, no nos extraña que en el año 2014 pues fuera elegido como el mejor reumatólogo de este país. Bueno, mire, las cosas son, yo no tengo más remedio que agradecer a mis compañeros reumatólogos y al resto del personal que participaron en esa encuesta nacional, bueno, que me reconocieran. Esto es un problema que es de la edad, ¿no? Únicamente, o sea, esto se consigue así. Pero sí me gustaría, si me permite, un último segundo, que es decir, lo que más nos interesa ahora mismo a los reumatólogos es volver a que el paciente vuelva a tener la calidad de vida que tenía al principio. Esto es fundamental y con ese mensaje nos quedamos, que eso, bueno, pues están en ello, están trabajando ahí los reumatólogos para que esto sea posible. Muchísimas gracias, Eduardo Collantes, por haber estado con nosotros aquí en Noticias Mediodía. Muchas gracias a ustedes.